Buenas, vamos a hacer este vídeo en relación a las preguntas que quedaron pendientes de la charla que dimos el otro día el doctor García Vázquez y yo sobre la adolescencia. Pepe, pues la primera pregunta sería ¿qué hacer con el tema de la hipercompetencia del sistema? Muchas gracias, María. Bien, este es un tema peliagudo, en el sentido de que tiene una doble cara. Por una parte, evidentemente, todos queremos que nuestros hijos sean competitivos y que saquen buenas notas y que sean capaces de ganarse la vida, un buen trabajo, etcétera. Y por otra parte, cuando esto es demasiado intenso, se puede convertir en una especie de boomerang y volverse en contra nuestra, en contra de nuestros hijos. Entonces, es muy importante encontrar el balance adecuado y siempre tener presente que hay que dejar un mensaje al adolescente de que el principal interés lo tenemos en ellos y que lo que importa son ellos, no el sistema. Sistemas hay muchos, exámenes hay muchos, carreras hay muchas, pero hijos solamente hay uno. Y de esa manera le damos a entender un mensaje de valor, de que a pesar de que puedan tener dificultades y alguna vez quizás incluso no tengan todo el éxito que ellos esperaban, pues vamos a estar de una forma incondicional apoyándolos porque después seguro que volverán a ganar esa batalla. En definitiva, poner las cosas en perspectiva, dar el apoyo necesario, ayudarnos también, porque muchas veces nos encontramos con hijos que son hiperresponsables, que trabajan, que estudian demasiado quizás, pues ayudarles a buscar espacios para que hagan deporte, para que tengan espacios de socializar, puedan descansar, relajarse. Y luego también ayudarlos quizás a controlar el tiempo que pasan con las tecnologías, porque este puede ser, sí que es verdad, un elemento distractor en cuanto al tiempo que pueden dedicar al estudio. Fundamentalmente ayudaría estos pequeños consejos para empezar a aproximarnos a este tema. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacían es la de si debemos dar o no dar el smartphone antes de los 14. En mi opinión, yo creo que la edad exacta a la que dar el smartphone a nuestro hijo adolescente es muy variable en función de la familia y esto debe estar indicado por lo que consideremos dentro de cada familia. Sí que es verdad que es importante equilibrar entre la no desconexión con el resto de sus compañeros y el abuso. Y como padres, a lo mejor es buena idea que cuando vayamos a introducir un smartphone podamos introducir el concepto de contrato de uso del terminal y del móvil, ¿no? Entonces, en el que delimitamos cuánto tiempo de uso al día pueden utilizar y hagamos que lo cumplan y luego, bueno, pues qué tipo de aplicaciones son las que se pueden bajar o no. O sea, esta reflexión, hacerla previamente al uso del smartphone, equilibrando muy bien pues, el permitir la socialización con los valores de cada familia. Pepe, eh, ¿qué hacemos con aquellos adolescentes que no tienen la autoexigencia y están más desmotivados y qué podemos hacer con ellos? Sí, esto evidentemente es un problema contrario que también pasa y en estos casos hay que intentar individualizar qué tipo de dificultades pueden tener. Es decir, hacer una exploración de ver si su falta de rendimiento es por falta de motivación, por falta de capacidad, porque el entorno no es el adecuado, me refiero al entorno escolar, o porque están a lo mejor pasando una mala etapa en su vida personal. También es posible que hay personas que necesitan dedicarse a lo que a ellos les gusta, a lo que ellos son buenos, para sentirse motivados. Entonces, otra aproximación a este problema sería intentar buscar lo que les va a nuestros adolescentes, con ese resumen que se dice, si te dan limones, haz limonada. En general, darle siempre apoyo, intentar abrirle camino y dejar el mismo mensaje anterior, es decir, que aunque no estén
motivados, nosotros estamos apoyándolos. A veces hay que buscar también métodos no de punitivos, no es la palabra, pero sí decir, mira, si quieres conseguir tal cosa, o que te compremos tal cosa o tal dinero, vas a tener que, va a estar en función de tus resultados. Por lo tanto, te vas a tener que esforzar, que es una cosa que yo creo que es razonable, puesto que la vida está montada de esa manera. Bueno. Cuando hay malas compañías, ¿qué podemos hacer si los padres vemos que hay relaciones dañinas? Bueno, yo creo que en esta ocasión el hacer lo que habíamos hablado en la charla anterior, la reflexión, ¿no? Y el hablar con ellos sobre este tipo de situaciones, los tipos de relaciones, cómo queremos que las relaciones sean equitativas, que no sean equitativas, y abrir esa comunicación con los demás. Hay veces que no podemos evitar que se conecten, pero sí que podemos a lo mejor hablar del impacto que está teniendo esta relación cuando llega a casa, que se siente abatido, que se siente a lo mejor con un sentimiento de incompetencia o el sentimiento que sea que tenga, y entrar a reflexionar y entrar a pensar cuál es el motivo de que pueda estar sucediendo o que puedan estar emergiendo este tipo de pensamientos y que pueda hacer él o ella la propia relación con este tipo de relación que es la que puede estar haciendo ese daño. Vale. Pepe, ante familias que se han divorciado y hay mala relación con los padres, entre ellos, ¿qué hacer cuando la hija se alía con el padre y no permite los límites que le pueda poner la madre? Mm. Bueno, Bueno, esto es un clásico realmente, es lo que llamamos triangular, donde se establecen este tipo de alianzas para evitar y disminuir la autoridad de uno de los padres. Esto es una situación difícil de manejar y hay que tener bastante paciencia. Evidentemente, lo primero sería intentar establecer una buena comunicación y alianza con el otro padre para que explicar que esto es extremadamente negativo para el futuro de nuestra hija y que deberíamos de intentar actuar de una forma conjunta y evitar que no se utilicen, porque eso es una forma de crear una división entre nosotros para ella salirse con la suya. Entonces, esto a veces no es posible porque el padre que está aliado con el hijo o la hija lo percibe como una especie de herramienta de poder en contra del otro padre. Y en ese caso es realmente complicado actuar y lo único que se puede hacer, en mi opinión, es tener mucha paciencia e ir desmontando las actuaciones o los intentos de sabotaje que pueda haber por parte de los dos para con ese objetivo esperar que la situación cambie. gracias. Una vez divorciados, las maneras distintas de educar en dos casas en cuanto a valores que se transmiten es muy complejo llegar a acuerdos. Y a mí me cuesta horrores. Yo opto por ir a la mía. Y no sé si eso luego a veces perjudica porque los niños aprovechan las desavenencias de los padres. ¿Algún consejo? Hombre, siempre estaría bien tener una línea común o básica que estructure ciertos valores. Luego también puede haber cierto margen de diferencias, ¿no? Porque al final con una estructura básica y luego puede haber diferentes pequeñas adaptaciones a la norma. Eso no tiene por qué ser negativo, a no ser que atente contra los valores estructurales, que en ese caso, pues lo ideal sería que os pusierais de acuerdo. Si no os podéis poner de acuerdo, pues habría que a lo mejor anticiparse a esas desavenencias o bueno, y desde una forma muy efectiva siempre es el poder buscar comunicarse con nuestro hijo y que podamos comprender cuáles son los valores que están adquiriendo, cuáles son, y el entender los motivos de por qué a lo mejor lo que nosotros no dejamos hacer lo pide la otra familia, ¿no? A la otra persona, cuál es la necesidad que está subyacente a esta situación y que se debe satisfacer, ¿no? Y a lo mejor entrar a ponerlo en la mesa de discusión y poder hablar sobre ello. Em, Pepe, ¿es aconsejable revisar a escondidas el móvil de tu hijo o es una intrusión en la intimidad y es desaconsejable? Uf, es una cuestión peliaguda. También, bueno, yo creo que no sé cuál será, de hecho, la posición legal con respecto a esto. Sería interesante saberlo, porque yo no lo sé. Eh, yo creo que en ocasiones donde uno sospeche algo muy grave,
pues a lo mejor puede estar justificado, pero en general es mejor respetar la intimidad ajena. Vale. Depende, pero también depende de la edad del hijo, ¿eh? ¿Cómo presentar las cosas innegociables, esas decisiones que deben tomar los padres al adolescente que es mayor de edad y reivindica la misma para no sentirse concernido con las normas? Bueno, a ver, esto es lo que hablamos el otro día, ¿no? Que hay que mantener unas normas o tener claro cuál sería la estructura de normas básicas que es inquebrantable. Esto pues hay que exponerlo como tal. Es verdad que si estas normas inquebrantables van completamente en contra de las necesidades del adolescente, igual hay que hacer una pequeña revisión de si estas normas son adecuadas o no son adecuadas y deberíamos de cambiarlas para permitir una mayor autonomía de, de nuestro adolescente, que en este caso ya sería mayor de edad, y deberíamos ir liberando el permitirle hacer determinadas cosas. Muchas veces esto genera mucha inseguridad a los padres y entonces lo que podemos hacer es establecer cuáles serían esas medidas de seguridad que nos pueden ayudar a dejarle esta libertad a la persona, a nuestro hijo adolescente, que necesita, en cierta medida, ir expresando esta autonomía y esta libertad. Pepe, ¿cómo gestiona la presión de un grupo, cómo gestionar la presión de un grupo que les lleva a correr ciertos riesgos o el típico argumento de todos tienen más horas de teléfono o consolas que yo, cuando además parece que no sea cierto? Sí. Bueno, esto también es un clásico. Tenemos que tener en cuenta que para los adolescentes el grupo de iguales, el peer group, es más importante que la familia casi, ¿no? En teoría, en realidad no es así, pero en teoría. Entonces, esto es un tema que hay que manejarlo con inteligencia, ganándose la confianza, así es posible, a ser posible, del hijo y si se puede conocer personalmente a los amigos, pues mejor. De manera que exista un conocimiento de primera mano de quiénes son las compañías. Y en segundo lugar, influenciar de una forma positiva, que tengo que decir, los adolescentes parece que no hacen caso, pero hacen más caso de lo que nosotros nos creemos. Entonces, influenciar de una forma positiva al final va dejando una huella y es una forma de modificar esas posibles malas influencias. Había otra parte de la pregunta que era, no me acuerdo. eh, Bueno, el cómo gestionar el que siempre seamos los raritos, ¿no? Porque a veces a lo mejor nos están diciendo que todos los ah, demás tienen más de algo, nosotros sí, no, y a veces incluso es mentira. sí. Yo creo que eso es una frase estándar de todos los adolescentes, de todos los niños. Entonces, eso sí que no hay que hacerle ni caso. Sí, efectivamente. A veces las negociaciones, o sea, ellos tienen sus estrategias y nosotros podemos también bloquearlas, ¿no? Vale. Cuando no tienen claro que quieren estudiar o dedicarse de mayores, ¿cómo les ayudamos hacia dónde dirigirse? ¿En qué deben apoyar su orientación? Bueno, aquí habría que hacer una evaluación de en lo que somos buenos, ¿no? Entonces, el entrar a hacer esa pequeña indagación de qué se me da bien, qué puedo aportar, qué me gustaría aportar, y entonces trabajar desde esa línea en mi parte de competencia con aquello en lo que se me da bien y lo que, lo que disfruto haciendo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, buscar determinadas áreas en las que podamos formarnos o dedicarnos a trabajar con ese apoyo por vuestra parte. Pepe, ¿cuándo explicar temas como la pornografía? Bien, eso es un tema muy importante porque efectivamente tienen acceso desde una edad muy temprana a pornografía que parece que la evidencia es que eso es pernicioso sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que además de explicar, se puede dar una cierta idea de que los padres tienen derecho a poner ciertos controles sobre los accesos que tienen los niños y los adolescentes jóvenes a material de ese tipo. Evidentemente, cuando ya son mayores de edad, eso es otro cantar, porque ya ahí no te pueden meter. Pero hasta entonces sí hay una cierta, eh, bueno, una cierta capacidad de influenciar el acceso y también de educar sobre las posibles consecuencias negativas que ese tipo de actividades puede tener. Normalmente, cuando un niño comienza una actividad extraescolar desde pequeño, esa actividad es elegida por los padres. Si le va más o menos bien y continúa, en la adolescencia es muy normal que quieran dejar de hacerlo, porque causa más esfuerzo cada vez, hay que compatibilizar con los estudios.
Los padres, después de todo el esfuerzo que ellos y nosotros hemos hecho, y si vemos que puede ser bueno para ellos continuar, por ser bueno el aprendizaje, el grupo creado, intentamos que continúen. ¿Qué argumentos podemos darles para animarlos a continuar cuando flaquean? Bueno, esto se puede hacer transparente, ¿no? Es decir, hay momentos en nuestras vidas que hay cosas que nos suponen más esfuerzo y que es normal que a veces queramos abandonarlas y que bueno, que a lo mejor si continuamos vamos a estar mucho más satisfechos que si no lo hacemos. Aquí hay que ver cuidadosamente con equilibrio, ¿no? Porque ellos, si es una actividad que has elegido tú cuando eran niños y ahora ya son adolescentes y quieren elegir otra actividad o cambiarla, pues a lo mejor entra en ese momento en el que tenemos que escuchar sus preferencias y que puedan elegir ese cambio. Si la contrapartida a lo mejor es que no es ninguna actividad o que se quieren sentar a ver la tele o demás, habría que evaluar un poco la saturación de sus actividades para ver si esa necesidad de tiempo libre es adecuada y tiene otras actividades de desarrollo que le permitan pues, hacer deporte o que entren dentro de los hábitos de vida saludable que serían adecuados que tuvieran y pues trabajar sobre el esfuerzo, ¿no? Y entonces cuando queremos que se mantengan en una actividad lo que podemos hacer es establecer objetivos a medio plazo, ¿no? Es decirle, venga, te voy a dejar para que lo pienses 5 meses más y cuando se termine la actividad volvemos a revalorar, ¿no? Y entonces intentando persistir en que hay momentos dificultosos que generan esfuerzo y que luego hay recompensas más posteriores, ¿no? Y entonces haciendo esas pequeñas reevaluaciones. Pepe, em, mi hija de 12 años eh, eh, sufre alopecia areata. ¿Tenéis algún caso de esto por estrés? En caso afirmativo, ¿cómo es el tratamiento? Yo lo Sí. asocio al inicio del instituto y no sé si tiene que ver con el inicio de la adolescencia y un nivel alto de exigencia. Pues sí, efectivamente, parece que puede haber ocasiones en que ese tipo de problema está asociado a estrés. Entonces, bueno, es bueno tener una consulta con un dermatólogo y después quizás pedir una opinión de un psicólogo y quizás iniciar algunas sesiones de psicoterapia para reducir el estrés si fuera esa la causa, sin duda. ¿Cómo saber el uso que hacen de las redes sociales entrando en su teléfono a escondidas? ¿Cómo encaja eso con respecto a su intimidad? Bueno, esto es lo que hablábamos antes del contrato que se puede hacer previo a darles el móvil, ¿no? Y decirle, oye, mira, por la edad que tienes, em, todavía creo que es importante y por los riesgos que supone la red de los que podemos informar, es necesario o es importante que yo tenga acceso al uso que haces del móvil, ¿no? Entonces, en esa negociación previa se puede pactar las revisiones que se hacen, ¿no? Entonces, que sea siempre un espacio abierto en el que tú vas a poder entrar a revisar. Hay determinada edad en la que probablemente ellos se nieguen y tú tengas que confiar porque ya hayas hecho un trabajo educativo en el que hablas de los riesgos, hablas de las determinadas situaciones y luego mucho también hay que trabajar sobre la confianza que puedan tener ellos contigo para comunicarte las cosas que a lo mejor puedan estar haciéndoles daño, ¿no? Entonces, el transmitirle constantemente que hay muchos riesgos, que si hay algo en lo que no se sienten bien, pueden confiar en ti y que te lo transmitan porque hay cosas que a lo mejor no sabemos gestionar, ¿no? Entonces, trabajar en esa confianza para que cuando tú ya no tienes capacidad o no puedes invadir esa intimidad, pues sean ellos los que puedan trasladarte las situaciones que les puedan estar pasando y que sean a lo mejor de riesgo. Pepe, ¿cómo ayudar a uno de los hijos que se compara con su hermano mayor y se agobia por los miedos de no conseguir lo que su hermano ha conseguido? ¿Cómo estimularle para que no se sienta inferior o piense que nos está decepcionando? Sí, también bastante frecuente entre hermanos, sobre todo si alguno de los hermanos es muy brillante. Entonces, esto es muy importante individualizar, hacerle hincapié en que todos somos individuos, en que cada uno tenemos nuestras cualidades y que esas cualidades son tan buenas las unas como las otras y que aquí no se compara a nadie, sino que se aprecia lo que uno es individualmente y evitar el intentar ser como nadie, porque eso puede pasar con el hermano, pero puede pasar con compañeros, puede pasar en la vida de muchas maneras. Y es importante que esa autoestima permita a las personas decir, no, yo soy estos son mis valores, estas son mis cualidades, yo valgo suficiente, la palabra sería, eres suficientemente bueno así, hijo mío.
Vale. Vale, ¿cómo? Este ya lo hemos leído. ¿Es normal que un adolescente de 12 años mienta constantemente por cualquier cosa, desde lo más tonto a cosas importantes? Bueno, aquí habría que entrar a comprender cuál es el motivo de la mentira. ¿Por qué necesita constantemente mentir? Bien, pues porque hay una falta de autoestima y necesita hacerse más grande, bien porque cada vez que dice falla recibe mucha carga punitiva por parte de la familia. Entonces hay que investigar cuál es el motivo que le hace mentir, ¿no? Y abordarlo desde ahí, no tanto desde la conducta, sino más desde los motivos que le llevan a tener la necesidad de mentir. Entonces habría que hacer un análisis y habría que verlo con él, ¿no? Vale. Mi hijo nunca ejecuta una acción a la primera, por ejemplo, limpiate los dientes, ve a cenar. Siempre tengo que repetirlo varias veces y en ocasiones perdemos un poco la compostura. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, eso se sirve de consuelo, digamos que es bastante universal, sobre todo en determinadas edades, y es un tema de irritación continuo para madres y padres. Y es un poco porque, bueno, pues igual esto hay que tener bastante paciencia y quizás se pueden llegar a acuerdos diciéndole algo así como, mira, yo te voy a dar un aviso de 5 minutos. Dentro de 5 minutos vas a dejar de hacer lo que estoy haciendo y vas a ir a limpiarte los dientes, por poner un ejemplo. Y si vas consiguiendo ese tipo de objetivos, pues vas a conseguir una serie de cosas positivas que a lo mejor él quiere conseguir, desde ir a jugar, no sé, a algún sitio o más tiempo con las tecnologías. En fin, eso ya cada uno lo puede organizar de una forma individualizada, pero en general reconocer que esto es un problema común, intentar no perder los nervios mucho, no enfadarse mucho y darle tiempo y darle capacidad de aviso, sobre todo, para que él se vaya organizando. Vale. Acoso en la preadolescencia. Tiene 11 años, aparentemente es fuerte, lo lleva bien, está siendo tratado. Tanto autocontrol y madurez con 11 años me da miedo, especialmente a que los efectos hagan en la adolescencia. Colegio, psicólogo, la ven bien en general, pero yo como madre veo cambiada a mi hija. ¿Es por el acoso? ¿Es por la preadolescencia? ¿Por ambas? ¿Cómo cuidarla sin sobreprotegerla? El acoso afecta también a los padres. ¿Cómo saber qué hacer? ¿Hay algún tipo de apoyo para los padres? A veces pienso que me ha afectado más a mí. Bueno, las experiencias vitales nos cambian, efectivamente. Tanto pues, una situación de acoso pues, puede hacer que cambiemos en nuestra forma de adaptarnos, en nuestra forma de enfrentarnos a las cosas. Esta terapia, las terapias que está realizando probablemente le ayuden también a cambiarse, a tener a lo mejor más herramientas, ser más resiliente para enfrentarse a estas situaciones, tener una mayor reflexividad interna para darse cuenta de sí misma y de conocerse a sí misma. Y bueno, y los cambios que suceden en la adolescencia, o sea que sí, que es posible que haya muchos cambios en tu hija y que algunos de ellos se deban, desde luego, a las experiencias que ha vivido. Por otro lado, si a ti como madre esto te afecta mucho, es interesante o debería, o puede ser útil que tú también vayas a terapia a trabajar esta situación para saber cómo abordarla, ¿no? Porque a veces son nuestros propios miedos como padres los que hacen que sobreprotejamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces a veces está bien que entremos a revisar, a trabajar y a darnos cuenta de los miedos que están haciendo que no permitamos a nuestros hijos trabajar en esa autonomía o enfrentarse a los retos que tengan que enfrentarse en el día a día, porque al final tenemos que permitir que nuestros hijos se enfrenten a los retos que hay. Aunque en este caso pues, es una situación compleja, está siendo tratada por el colegio y tratada por un terapeuta. Entonces, si todavía persisten estos miedos, que a veces pueden no ser justificados, pues sí que sería adecuado que a lo mejor pidieras ayuda a algún psicólogo. Vale. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que tiene 12 años y es muy bajito? Los que son más altos que la mayoría, niñas, se meten con él. Él se defiende insultando o empujando. No veo buena práctica, pero creo que es la ley el más fuerte. Yo le digo que no haga caso y que ya crecerá, pero no sé si es suficiente o hay algo que pueda decirle para animarle, aunque no se debe desanimar. Bueno, pues sí, esto suele afectar, sobre todo son chicos y sobre todo si sufren un poco de, en fin, un poco de bullying por parte de los demás y
y suele producir, en fin, problemas de enfado y de baja autoestima. Entonces, hay que estar ahí diciéndole efectivamente, dando esperanza de que ya crecerá. A veces se puede hacer una consulta también con algún especialista para ver si hay algún mecanismo que permita eh, mejorar la estatura, o a lo mejor es una cuestión endocrina, no se sabe. Y en cualquier caso, darle el apoyo para hacerle hincapié en que el valor que tiene él no es por lo que mida, sino por él como persona, como ser humano, y que todas las personas tienen algún tipo de problema. Otros tienen gafas, otros tienen, son más obesos. No se trata de que la condición humana se mida por ese tipo de rasgos. Entonces, hacer hincapié en aspectos de él como persona. Yo he comprado varios libros de adolescencia para leerlos y se los he pasado a mi pareja. Han mejorado en cuanto a reaccionar a las reacciones de mi hija adolescente, pero no acaba de verla como una adolescente y, y la ve más como una niña. Y a veces acaba imponiendo su criterio con los que yo no estoy de acuerdo y creo que esta manera de tratarla baja la autoestima y evita que ella se sienta capaz de decir que no a cualquier persona y rebatir cualquier argumento. Sí que es verdad que nosotros cuando somos adolescentes ponemos en marcha determinadas estrategias, pues eso, en nuestro entorno familiar, ¿no? Esa capacidad de negociación, esa forma para conseguir en un entorno seguro ganar en habilidades que luego nos van a venir bien en diferentes entornos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si ponemos un entorno muy restrictivo, podemos hacer que nuestra hija luego no haya adquirido estas herramientas y las pueda poner o confrontarse con sus iguales, ¿no? Y rebatir, pues un poco lo que tú dices. Entonces, esto sí que es importante. Igualmente, a veces, si consideramos que esta forma es muy inadecuada de nuestra pareja, podemos, a lo mejor, en vez de solo leer los libros, podemos ir también a una terapia que nos ayuden en esa forma de comprender y poner los límites a nivel de una terapia familiar, ¿no? En el que vamos y trabajamos sobre la comunicación, sobre el respeto y sobre las necesidades de nuestra hija adolescente y las nuestras, porque muchas veces lo que sucede como padres es que son nuestras propias necesidades las que impiden que permitamos a nuestros hijos generar más autonomía o más libertad, y entonces a lo mejor pues, hay que trabajar sobre esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor puede ser una estrategia pasar a un siguiente nivel que sería pues el apoyo de una persona especializada que os guíe de una forma más directa. Pepe, pues ya hemos terminado Bien. estas preguntas. ¿Quieres hacer alguna recomendación final? Nada, muchas gracias, María. No, quería agradecer el interés que ha habido por estas charlas, y como parece que ha habido unanimidad en pedir otra más, pues intentaremos hacerla pues, lo antes posible. Muchas gracias a todos. Sí, eso es, gracias a todos y repetiremos en la temática que es muy interesante y que es verdad que da para muchos pequeños temas que podemos ir abordando, pues las redes sociales, el acceso a la pornografía o la educación sexual y todas estas cosas o el desarrollo de la autonomía y libertad que podemos volver a trabajar. Muchas gracias a todos.